Prevenir el fraude y la corrupción implica reconocerlos como fenómeno humano, como algo que ocurre entre las personas. Son personas quienes cometen fraude, son personas quienes controlan el fraude. En este módulo vamos a hablar sobre cómo los preconceptos afectan a las personas que controlan el fraude y cómo estos preconceptos pueden incidir fuertemente en un sentimiento de desánimo que repercute en la lucha contra este delito. Primero, tenemos que reconocer que el fraude y la corrupción son complejos, que están determinados psicológica y sociológicamente. Es decir, no son fenómenos simples que puedan explicarse y controlarse con unas normas o con unas medidas, sino tenemos que entenderlo en su totalidad. Algunas personas piensan que es imposible eliminar el fraude, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan. La historia parece confirmarlo. Sin embargo, empresas e instituciones comprometidas han mostrado que es posible. Tenemos casos de éxito en instituciones privadas, en instituciones gubernamentales, que muestran cómo se puede reducir y controlar el fenómeno. Esto ha ocurrido porque personas como nosotros creyeron que el cambio es posible y que vale la pena. Tenemos que creer que es posible combatir el fraude, que es posible reducirlo y aún eliminarlo. Esta es la creencia básica. Pero para eso tenemos que liberarnos de los mitos. Y tenemos básicamente dos mitos que están en nuestra mente y que impiden que nosotros reaccionemos efectivamente frente al fraude y la corrupción. Estos mitos pueden evidenciarse en un estudio recientemente realizado por CAP, en donde se entrevistaron 134 funcionarios de seguridad y recursos humanos pertenecientes a compañías multinacionales y a compañías del sector financiero de alto nivel en Colombia. En ellas se les preguntaba a estas personas sobre los hechos sobre el fraude. Cuando decíamos qué ha pasado con el fraude, lo enfocábamos analizando los últimos 12 meses. Y ellos encontraban que en los últimos 12 meses el 84% de las personas habían manejado casos concretos de fraude o corrupción empresarial. Es decir, es un fenómeno que es presente. Y si lo habían manejado directamente, miramos que el 52% dicen que lo manejaron directamente. Es decir, es algo que viene, que se conoce y que afecta directamente a estos departamentos y por lo tanto a las compañías. Tratando de precisar las tendencias, miramos cómo se ha desempeñado el fraude. Para esto hablamos sobre los 2 últimos años y encontramos que en un 60% la mayoría de las personas consideran que el fraude sigue igual, se ha incrementado y aún está desbordado. Es decir, tenemos una gran cantidad de personas que nos hablan de un fenómeno que está en las organizaciones, que viene y que sigue aumentando. Cuando miramos las perspectivas, es decir, ¿qué pensamos? ¿Qué va a ocurrir? Encontramos que la mayoría de las personas nos dice, casi un 80%, que el fraude seguirá igual o se incrementará. Es decir, la perspectiva no es buena. Tenemos algo que viene, algo que tiene una alta incidencia y algo que seguramente nos va a afectar en el futuro. Cuando nosotros examinamos un poco los niveles de impunidad del fraude, es decir, cuando miramos qué tan fácil es cometerlo, ¿qué pasa allí? Encontramos unas respuestas muy distintas, porque ante la pregunta, si una persona que no conoce nuestro país le preguntara qué probabilidades hay de cometer actos ilícitos en una empresa sin ser detectado, encontramos que un 64.81% dice que tiene bastantes probabilidades de cometerlas. Aún hay un 1.85% que dice que definitivamente lo conseguiría, es decir, tenemos un nivel bastante alto de facilidad. En este momento tenemos que pensar, ¿por qué es tan fácil cometer el fraude? Si examinamos las causas del fraude, observamos que se conocen dos claras. La primera son deficientes controles internos y la segunda son problemas de selección de personal. Sabemos que hay impunidad, conocemos sus causas,
pero la perspectiva que tenemos no es buena. Miremos otro aspecto. Miremos qué piensan los empresarios. Es decir, qué tanto respaldo hay de la lucha antifraude. Cuando preguntamos qué tan interesados están los empresarios en la lucha contra el fraude y la corrupción, encontramos un alto nivel que nos dice que están muy interesados. Poco interesados, otro gran fragmento de la muestra. Es decir, la mayoría de las personas están preocupadas. Entonces tenemos algo que viene, algo que nos preocupa, algo que se mantiene en la impunidad y un gran interés de combatirlo. Con estos resultados fácilmente diríamos que habría mucho interés en la lucha antifraude, que habría muchos medios empleados al respecto. Pero cuando hacemos la siguiente pregunta, en donde preguntamos en general, según su percepción, ¿qué hacen las empresas para combatir el fraude y la corrupción? Encontramos que la mayor cantidad de respuestas es que realizan acciones esporádicas e intuitivas. Y solamente una pequeña porción, un 16%, realizan acciones planeadas. Más aún, tenemos un 6% de personas que dicen que no acostumbran a realizar ninguna acción. Aquí valdría preguntarnos, ¿cómo es posible que si hay personas interesadas en la lucha antifraude, que quieren combatirlo, que saben que es algo que viene, algo en el cual hay impunidad, que se conocen algunas de las causas, qué pasa? Que realmente no hay acciones contundentes, son acciones esporádicas e intuitivas y aún hay personas que no realizan ninguna actividad. Esta respuesta la podemos encontrar porque los directivos, las personas que luchan contra el fraude, posiblemente han llegado a sufrir de un sentimiento de desesperanza. Y ese sentimiento de desesperanza está basado en dos mitos que vamos a estudiar. Es decir, posiblemente creemos que no es posible hacer nada. Miremos los mitos. El primer mito que nosotros enfrentamos es pensar que el fraude y la corrupción es parte de la naturaleza humana. Es decir, nacemos corruptos, somos corruptos, todos tenemos nuestro precio, todos en una situación de necesidad llegaremos a cometer fraude. Es decir, es inherente a la naturaleza humana. Este mito hace que cualquier lucha que nosotros hagamos contra esto va a chocar contra algo básico en las personas. Si somos fraudulentos en esencia, si somos corruptos en esencia, poco valdrán los controles. Pero además de eso, existe otro mito. No existen medios eficaces de prevención. Es decir, las personas de una parte son corruptas esencialmente, pero de otra tampoco sabemos metodologías, no conocemos formas para que podamos contener este problema. ¿Qué podemos hacer? Si pensamos que no podemos, si pensamos que todos somos corruptos, pues lo único que tenemos es un sentimiento de desesperanza. Pero miremos un poco más allá del mito, mirando las evidencias de las investigaciones, qué se conoce sobre la naturaleza misma del fraude. Y miremos cómo nos va a permitir entenderlo. Lo primero es que cuando se analizan los casos de fraude y corrupción, es evidente que no todas las personas son iguales, es decir, no todas las personas ante la oportunidad de obtener un lucro indebido la aprovechan. En compañías muy corruptas hay personas que no lo son. Más aún, si miramos los grandes casos de fraude y de corrupción, encontramos que son aún una minoría. ¿Por qué todos pudiéndolo hacerlo no lo hacen? Esto combatiría el mito de que todas las personas en ciertas circunstancias son fraudulentas. Hay personas que de pronto no lo son. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tendemos a comportarnos diferentemente. Hay algunas personas que ante las oportunidades no cometen fraude. Hay personas que ante las oportunidades no son corruptos. Estas personas las podemos llamar personas verdes. Es decir, independientemente de las circunstancias donde los coloquemos, las personas no van a ser fraudulentas, no van a ser corruptos. Pero hay otras personas que independientemente de los controles, que independientemente de las circunstancias van a cometer fraude. Y entonces, estas personas son personas rojas. No todos somos iguales, hay unas personas verdes y hay unas personas rojas. Pero ¿qué podemos hacer con eso?
si hemos llegado a esta conclusión. Podemos entonces pensar en una estrategia. La primera estrategia que podemos pensar es medir. Medir nos implica cambiar. Si medimos el fraude y la corrección, comenzamos a controlarlos. Si sabemos la cantidad de siniestros, si sabemos cómo han sido realizados, el modus operandi, si conocemos su incidencia, ya comenzaremos a controlarlo. Pero no solamente debemos medir los siniestros, tenemos que medir la eficacia de los procedimientos. Es decir, tenemos que ver que si nosotros estamos haciendo una inversión, y muchas veces una inversión cuantiosa, para controlar el fraude y la corrupción, tenemos que ver qué tan eficaces son las medidas. Entonces, evitamos que estas medidas se conviertan en un trámite. En muchas instituciones en donde por trámite se realizan procedimientos como visita domiciliaria, como verificación de hoja de vida, y todos los medios, se vuelve un trámite, no se vuelve algo en el cual se esté midiendo su efectividad y el cual nos permita decir que estamos teniendo una acción real y una lucha contundente contra el fraude y la corrupción. Tenemos que medir el fenómeno, pero también tenemos que medir los medios que estamos utilizando para controlarlo. Porque de alguna manera, si ya vimos que no todos los hombres son iguales, un sistema eficaz debe permitir distinguir tempranamente cuáles son las personas verdes que en buenas circunstancias no cometen fraude, a pesar de tener la posibilidad, y cuáles son las personas rojas, las cuales, aun cuando no tengan la posibilidad, van a tratar de cometerlo. Nuestros sistemas deben permitirlo distinguir entre personas verdes y personas rojas, y esto debe verse en los resultados, debe verse reflejado claramente en una medición y en una siniestralidad. En el próximo módulo estudiaremos el defraudador y el corrupto como ser humano, es decir, cuáles son sus circunstancias de vida, cuáles son sus tendencias de personalidad, cuáles son las circunstancias de control de las organizaciones que pueden permitir que en un momento dado se produzca el fraude o se produzca la corrupción. Si conocemos las circunstancias, si las controlamos, si identificamos tempranamente quién es verde, quién es rojo, podemos dar una lucha eficaz. Pero si medimos, podemos saber que la inversión y el esfuerzo que estamos haciendo sea un esfuerzo válido. Enfrentar el fraude y la corrupción es tarea difícil, pero vencer los mitos, creer que es posible y que es posible hacerlo sistemáticamente o con efectividad es el primer paso. Los esperamos en el próximo módulo.